Continuamos el mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros Ernesto Infante Barbosa, quien es fundador y director de Greenalytics. Mi querido Ernesto, gracias por conversar con nosotros. Se esperan nuevas regulaciones, por supuesto, que pues para este año, para el siguiente año, que incidirán en proyectos, pues sobre todo en las Afores. Y las Afores tradicionalmente invierten una buena parte, si no es que la mayoría en fibras, en fondos de inversión inmobiliaria. Cuéntanos. Muchas gracias, Luis. Sí, fíjate que desde el 2011 la CONSAR ha venido trabajando en empujar regulación en el tema de inversión de impacto con inversionistas institucionales. Desde el 2006, Naciones Unidas lanza una iniciativa voluntaria de principios de inversión responsable, que ha sido el primer, digamos, enfoque que se da en México. En 2011 la CONSAR empieza, ya son 10 años, no es nada nuevo. Post-París, el Acuerdo de París de 2015, la CONSAR lanza desde el 2016 en adelante regulaciones un poquito más enfocadas a que los inversionistas y los gestores de activos contemplen criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y en 2018 se pone mucho más agresiva esta regulación, donde ya les avisa que a partir del 2019 en adelante van a tener que estar reportando, es decir, divulgando hacia el regulador cómo están analizando estas gestiones de riesgo para los proyectos y activos que están incorporando en sus portafolios. Se vuelve todavía más agresiva a partir de enero del siguiente año, porque no podremos tener en México ninguna Afore que no esté reportando hacia la regulación, hacia los reguladores, en este caso la CONSAR, que sus portafolios están alineados a los criterios ASG. Yo creo que esto es muy bueno también por el lado de la demanda, Luis, pensando en que tú y yo pudiéramos tener ahorros en una Afore y que no quisiéramos que estos ahorros estuvieran en activos varados en un mediano plazo, llámesele cualquier tipo de activo, desde una refinería u otro que pudiera tener riesgos de transición famosos en el ámbito del riesgo climático y ambiental. Entonces viene un empuje ahí importante y, como tú bien mencionas, en la escalada de cascadeo de quienes están siendo impactados por este tipo de regulaciones, pues es un mercado importante, ¿no? Desde empresas públicas que tengan inversiones en infraestructura, inmobiliarias, vivienda, infraestructura social, parques industriales, todos estos tipos de activos van a tener que estar buscando alinearse a estos criterios ASG. Y yo creo que mencionar también el tema que acompaña por la parte fiscal, que sería la emisión de la deuda soberana que hemos lanzado hace tiempo, alineada a los ODS, que no es tan agresiva per se en un checklist o análisis de activos para temas de mitigación y adaptación, pero que ayuda muchísimo a que el ecosistema se vaya enverdeciendo y teniendo inversiones mucho más responsables, ¿no? Interesante lo que mencionas, porque por supuesto esto hará que muchas empresas, muchos fondos de inversión, fideicomisos de inversión inmobiliaria, las fibras que citaba yo al inicio, puedan acceder pues a este tipo de inversiones, pero siempre más enfocados a lo verde, ¿no? A los bonos verdes famosos, pero también hablas de temas de gobernanza. ¿Cuál es el criterio respecto a este gobierno, sobre todo al federal, y pues los cambios que ha habido? ¿Cuál es el criterio hacia México, pues, respecto a gobernanza? Buenísima tu pregunta. Mira, nosotros como país estamos siendo calificados siempre, permanentemente, por las agencias calificadoras. No nos enteramos, ellos toman información públicamente disponible, machine learning, inteligencia artificial. Lo mismo pasa a nivel micro, a nivel corporativo. Cuando una empresa, llámesele una fibra, una empresa desarrolladora de vivienda, quiera salir al mercado de capitales, una de las más importantes tareas que tiene este inversionista, promotor de emisiones, es tener un gobierno corporativo que le dé certeza. Importante, yo creo que es un tema bien relevante en temas de consultoría. Cuando empresas que están lanzándose al mercado, que se dan cuenta de, no tenía pensado un comité de sostenibilidad en mi gobierno corporativo, en mi consejo, tenemos que crearlo. Y esas son parte de las asesorías que están creciendo mucho, porque estas calificadoras que dan segundas opiniones para darte la calificación a tu emisión, si no cuentas con los artífices estructurales, que serían los building blocks de una emisión como gobierno corporativo, dejan muy blando el que tú puedas decir que tu bono verde va a ser exitoso. Y eso es lo que famosamente le llamamos el famoso greenwashing, es decir, que yo emito, pienso que es verde, pero no realmente verifico que es verde porque no tenía las herramientas o los equipos o el capacity building del gobierno corporativo que lo evaluara así. Y lo mismo pasa a nivel país. Entonces te pongo un poquito el alineamiento del governance por la parte corporativa y pública o de gobierno como parte fiscal, que es súper relevante y creo que a veces la perdemos de vista. El gobierno corporativo, la gobernanza es toral, ¿no?
Totalmente, el gobierno corporativo a nivel empresa privada o a nivel gobierno es indispensable y bueno, pues vaya que hay mucho que hacer en algunas empresas y en algunos gobiernos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Preguntar, ¿qué recomendarle? Digo, ya hablabas un poco del gobierno corporativo, etcétera. ¿Qué recomendarle a los desarrolladores para que puedan acceder a estos bonos verdes? Ya de por sí, de este año, muchas empresas, muchas fibras, estos fideicomisos de inversión en bienes raíces, han anunciado la emisión de bonos verdes. Tiene que ver con la captación esta que hablamos de las Afores, ¿no? Y bueno, ¿qué les recomiendas a los que no han accedido a estos denominados bonos verdes? Mira, sin duda tiene mucho que ver con la regulación. Vivimos en un país y en un mundo donde el control social formal es clave y en cuanto viene la regulación, todo este mercado inmobiliario en el marco que tú refieres va a requerir enverdecerse, porque si no, van a quedarse fuera de tener inversionistas que puedan invertir en sus activos. Yo creo que ese es un mensaje clave, es decir, la regulación del año que entra, quien empresa alguna que no esté alineándose a criterios ASG o al menos demostrar esta estrategia a mediano y largo plazo que está hacia allá, no va a poder captar las inversiones que quisiera. Una empresa viviendera, por ejemplo, yo creo que tiene mucho que hacer y mucha tarea ya recorrida en cuanto a cómo empujar y despuntar tecnológicamente en los prototipos de vivienda buscando eficiencia energética que fácilmente le permita, en cuanto ellos decidan sacar un etiquetado, que puedan certificarse con alguna certificación a nivel global o nacional, llámese Ecocasa, Edge, LEED, pensando en parques industriales, hoteles, muchas otras. Hay muy pocas, por cierto, en nuestro país. Sí, pero vamos, tenemos un menú inmenso y las certificaciones ahí están. Tenemos los equipos de consultoría, los certificadores, tenemos una norma oficial mexicana desde el 2011, que es la 008 y la 020 de eficiencia energética, y sí tenemos que empujar ambas partes, ¿no? En este famoso riesgo de transición, que la regulación pueda ser gradual, que ayudemos a los privados a que se eduquen un poco mejor y puedan tener un portafolio mucho más enverdecido. Y sin duda, Luis, yo creo que a la par de la CONSAR, la Comisión Nacional Bancaria de Valores el año que entra deberá publicar su regulación de divulgación y reporteo a todos los bancos y a todas las empresas públicas listadas en bolsa. Esto es muy relevante porque sería una regulación pionera para la región, ligada a la de Brasil, pero yo creo que la de México será más agresiva en cuanto a que los bancos y las empresas tengan que estar ya reportando cómo están alineando los portafolios. Sí, caray. Pues mi querido Ernesto, interesante lo que nos comentas. En México pues, estamos muy verdes en el sentido de que nos hace falta, qué bueno que fuera verde por sustentabilidad. Y recuerdo que aquí di cuenta en este programa el primer desarrollo que obtuvo una certificación LEED, el primer desarrollo residencial, porque está muy enfocado a oficinas, centros comerciales, pero recuerdo aquí hace un par de años haber dado la nota del primer desarrollo, lo presumían así. Creo que es algo que no debe presumirse, es algo que debe requerirse. Y señores desarrolladores, no le tengan miedo porque no es tan difícil tener un edificio sustentable, pues es tan sencillo como aprovechar los materiales cercanos, limitar la emisión de gases y demás. La verdad es que no es tan difícil, no es tan complicado y claro, hay que ser sustentables, hay que ser socialmente responsables, pero también implica ahorros para quienes compran y es un buen argumento de venta decir que vas a pagar menos agua, menos luz, en fin. Así es de que no le tengan miedo y aquí están los expertos. Gracias, Ernesto Infante, fundador y director de Greenalytics. Gracias por conversar con nosotros. Un placer, un abrazo, Luis. Al contrario, continuamos.